esta mañana y pídale a Dios que Él hable a tu vida por medio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, para alabar tu nombre, para bendecirte una vez más, porque entendemos que es un privilegio poder estar en tu casa, Señor, en esta mañana. Señor amado, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú tengas a bien usar tu palabra predicada en esta mañana para hacer tu voluntad en nuestras vidas, para santificar a tu pueblo, para salvar a los que no te conocen. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses tu palabra en esta mañana para, oh Dios del cielo, animar a los que están desanimados, para traer gozo al corazón afligido, para traer paz al alma inquieta, Señor. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra en esta mañana para acercarnos más a ti, para transformarnos y hacernos más como Cristo. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestro entendimiento, oh Dios, para poder entender tu palabra. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, oh Dios, poner en práctica. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, por 3 semanas ya hemos estado considerando juntos esta oración intercesora de Daniel por su pueblo, contenida en los primeros 19 versículos del capítulo 9 de Daniel. Y creo que es seguro para nosotros afirmar que una de las enseñanzas que han quedado marcadas en nuestras mentes es que nuestras oraciones siempre deben estar basadas o informadas por la palabra de Dios. Y la segunda verdad, amados hermanos, que ha quedado impregnada en nuestra mente y que recordaremos siempre o debemos recordar, es que nuestra confianza y nuestra motivación para orar a Dios siempre debe ser la perfección del carácter de Dios. Porque Dios es justo, porque Dios es compasivo, porque Dios es celoso de la gloria de su nombre. Él siempre va a escuchar y va a responder nuestras oraciones de una manera que glorifique su nombre, de una manera que traiga gloria a Dios. Hermanos, oro al Señor para que estas verdades Él las use para moverte a ti y a mí a orar en todo tiempo, especialmente en esos días en que nuestra carne se resiste a orar. Hoy vamos a continuar nuestra consideración de este capítulo y vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 16 al 19 y lo vamos a hacer bajo el título Nuestra oración. Nuestra oración. Hermanos, en la medida que hemos estudiado esta oración de Daniel, no pude evitar pensar en la necesidad que nosotros tenemos como iglesia de orar por nosotros mismos de la misma manera que Daniel oró por su pueblo. Amados hermanos, cuando consideramos Daniel capítulo 9 y consideramos esta oración dentro del contexto como lo hicimos por 3 semanas, no pude dejar de pensar, hermanos, en la necesidad que cada una de las familias de nuestra iglesia tenemos de volver nuestro rostro a Dios y orar, suplicar a Dios por nuestras vidas, por nuestra iglesia, de la misma manera que Daniel lo hizo por su pueblo. Y la razón por la cual creo que necesitamos orar de esta manera es porque firmemente creo, hermano, que de la misma manera que la nación de Israel estaba en este exilio, de la misma manera, hermano, que la nación de Israel estaba en esta desolación, de la misma manera, hermano, la vida de muchos creyentes hoy están desolados de la gloria de Dios y del poder de Dios. Y creo también, hermano, que la razón por la cual muchos cristianos hoy están en esta condición es la misma razón por la cual el pueblo de Israel, hermano, estaba en la condición en la que estaba cuando Daniel escribió
su libro. Amados hermanos, al considerar estos versículos del capítulo 9 de Daniel, lo primero que quiero, amados hermanos, considerar con ustedes bajo este título es lo siguiente. Nosotros debemos suplicar a Dios que tenga compasión de nosotros en nuestra desolación. Yo sé que es un punto bastante largo, quiero repetirlo, hermano. Debemos, a la luz de este pasaje, a la luz de esta oración que Daniel hace, nosotros aprendemos que nosotros, la primera iglesia bautista, debemos suplicar a Dios. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, suplicar. Debemos suplicar a Dios que tenga compasión de nosotros en nuestra desolación. Quiero que mires, hermano, los versículos 16 al 18. Dice el verso 16: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Amados hermanos, a través de todo el capítulo 9 de Daniel, en su oración él hace referencia a este evento que comúnmente es conocido como las desolaciones de Jerusalén. Si usted se fija en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, mira conmigo el versículo 1, en el versículo 2, perdón. Daniel capítulo 9, verso 2 dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Para nosotros, hermanos, cuando nosotros leemos esto, puede ser un poquito complicado o difícil de entender porque nosotros no vivimos en esa época. Pero cuando la Biblia habla de las desolaciones de Jerusalén, está hablando de una serie de eventos que ocurrieron, hermanos, en el pueblo de Dios como resultado del juicio de Dios sobre su pueblo por causa de su pecado. Y estos eventos, hermanos, comenzaron, las desolaciones de Jerusalén, comenzaron con la toma de la ciudad por medio de Nabucodonosor, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo, la profanación del templo, amados hermanos, y el cautiverio en sí. Esta fue una época en que, hermanos, la nación de Israel, que era la gloria de las naciones, porque ellos reflejaban al mundo la gloria de Dios, quedó desolada completamente. La ciudad, hermanos, que estaba... a donde estaba la gloria de Dios quedó desolada, quedó destruida completamente, al punto que llegó a ser la burla de las naciones. Un pueblo, una nación que era admirado por todos, que su belleza y su esplendor no podía ocultarse. Por causa de su pecado, llega, hermano, a ser el escarnio, la burla de todas las naciones. Amados hermanos, y es en este contexto de estas desolaciones de Jerusalén que Daniel ora, informado por la palabra de Dios, y él ora para que Dios haga cosas específicas. Y si usted leyó con cuidado el versículo 17, él comienza diciendo, en el versículo 16, perdón, dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor
furor sobre tu ciudad. Amados hermanos, quiero que notes que las desolaciones de Jerusalén fueron el resultado de la ira de Dios, el furor de Dios derramado sobre su pueblo. Dios castigó el pecado de su pueblo. Y Dios los envió a este destierro. Y dice, hermano, el verso 17, y ahora Dios nuestro, fíjate lo que él dice: escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Vamos, fíjate lo que él está pidiendo aquí en este texto, en este versículo o en esta parte de su oración. Prácticamente culmina suplicando a Dios que Él haga resplandecer su rostro sobre su santuario. ¿Qué significa esto? Hermano, cuando Él pidió, o la expresión en la Biblia, la expresión Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, o haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario, es una expresión que significa, hermano, Señor, danos o muéstranos tu favor. Señor, favorécenos. Haz resplandecer tu rostro, muéstranos tu favor. Señor, favorécenos en medio de nuestras desolaciones. Ahora bien, hermanos, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Amados hermanos, porque aún la razón por la cual esto es tan importante, debemos prestar atención. La razón por la cual tú y yo debemos suplicar a Dios que tenga compasión de nosotros en nuestras desolaciones es porque la Biblia describe, hermano, la vida cristiana como un estilo de vida en el que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. La vida cristiana es descrita en la Biblia, hermano, como un estilo de vida en el cual Dios actúa con poder en la vida de sus hijos. De hecho, dice la Biblia, hermanos, que el Dios actúa en sus hijos con el mismo poder que actuó en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. De manera, hermanos, que la vida cristiana, como la Biblia la describe, no es simplemente venir a la iglesia. Es una vida, hermano, fructífera, espiritualmente hablando. Es una vida en la cual tú vas conociendo al Señor en medio de las dificultades, en medio del desierto de la vida. Tú vas, hermano, siendo transformado de gloria en gloria. Tú vas conociendo más a Dios y como resultado tu vida refleja su carácter. La vida cristiana, hermano, es descrita en la Biblia como un estilo de vida que puede ser experimentado, puede ser vivido por la acción sobrenatural de Dios en la vida de sus hijos. Sin embargo, lo cierto es, amados hermanos, que muchos cristianos, la vida de muchos cristianos hoy, no solamente en esta iglesia, sino a nivel universal, la vida de muchos cristianos están desoladas de la gloria de Dios y el poder de Dios. Muchos viven hoy vidas cristianas mediocres, vidas cristianas que no son fructíferas. Muchos viven hoy una vida cristiana que es completamente rutinaria, completamente vacía del poder de Dios y la gloria del Dios Altísimo. La iglesia hoy está desolada como estaba Jerusalén. La vida de muchos cristianos está desolada de la gloria de Dios como lo estaba Jerusalén, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la vida de muchos cristianos hoy están vacías del poder de Dios? ¿Por qué? Bueno, amados hermanos, cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9 y lo leemos en el contexto de la Biblia, vamos a darnos cuenta que hay una gran similitud entre el estado espiritual de Israel y el estado espiritual de muchos que hoy se identifican como cristianos. Vamos, hermanos, la desolación espiritual que hoy la iglesia experimenta, la desolación espiritual que muchos cristianos hoy experimentan, hermanos, es el resultado de una rebelión voluntaria
a la palabra de Dios. Es por esa razón que hoy muchos cristianos no están experimentando el poder de Dios en sus vidas. Es por esa razón que muchos cristianos no están experimentando ese peso de gloria en su vida. Porque viven, hermano, al igual que Israel, ellos han decidido vivir voluntariamente desobedeciendo la palabra de Dios. Mira conmigo Daniel capítulo 9, verso 11. Mira lo que dice el texto, hermano. Daniel capítulo 9, verso 11. Este texto, hermano, es clave en este pasaje. Dice: ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso han sido derramadas sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Yo quiero que tú notes, y este verso ya lo vimos, pero quiero enfatizarlo nuevamente. Quiero que tú notes cómo Dios describe la rebelión de su pueblo. Quiero que notes que al igual que en este tiempo, la rebelión del pueblo de Dios no era una rebelión que surgía o era el resultado de la ignorancia de las personas. Ellos conocían lo que Dios había demandado de ellos. Ellos habían escuchado una y otra vez el mensaje de Dios. Dios estaba hablando, como él dice a través del profeta Jeremías. En muchas ocasiones Dios envió profetas que le hablaran, le advirtieran. De la misma manera que Dios en su gracia ha mandado pastores fieles a las iglesias a proclamar el mensaje, a enseñar fielmente la palabra. Sin embargo, de la misma manera que la nación de Israel, la iglesia en un sentido general no ha querido obedecer a Dios. Ha rehusado obedecer a Dios, y por esa razón la vida de muchos está desolada del poder y la gloria de Dios. Porque aun cuando nos identificamos como cristianos, rehusamos voluntariamente a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Y este ha sido, hermano, el reproche de Dios al pueblo de Israel a través de todo el Antiguo Testamento. Vamos, hermano, la segunda razón por la cual la vida de muchos cristianos hoy está seca y desolada de la gloria de Dios, vamos, hermano, es por la dureza de nuestros corazones. No solamente que han rehusado obedecer a Dios, sino que aún cuando han experimentado en sus propias vidas las consecuencias de la desobediencia, sus corazones se han endurecido tanto que continúan desobedeciendo a Dios. Mira conmigo, hermano, Daniel capítulo 9 nuevamente, pero mira ahora el versículo 13. Dice: como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Y mira lo que dice el texto: pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Usted nunca ha visto cristianos o personas que se llaman ser cristianos que están experimentando en su propia carne, en su propia familia, en su propia vida, las consecuencias de desobedecer a Dios, y aún así continúan desobedeciendo a Dios. Usted no ha visto personas de este tipo. Hermanos, se pueden estar muriendo sobre el peso, están siendo aplastados sobre el peso del juicio temporario de Dios sobre su vida, de la disciplina de Dios sobre su vida, pero aún así continúan, sus corazones están tan endurecidos que continúan en su camino de desobediencia al Señor. A pesar de, no quieren, no se vuelven a Dios, aunque están cosechando el fruto de su desobediencia, aunque están cosechando el fruto de su rebelión contra Dios, sus corazones están tan endurecidos que no pueden dejar de desobedecer.
Vamos, hermanos, y este no era un problema de la nación de Israel, es un problema muy común en muchos que hoy se llaman cristianos. Y esta es una de las causas fundamentales por las cuales la vida de muchos de nosotros están vacías de la gloria de Dios. La razón por la cual muchos de nosotros, hermanos, nuestras vidas están desoladas del poder de Dios. Y es por esa razón que cada uno de nosotros debemos de suplicar a Dios que en medio de esta desolación espiritual que estamos experimentando, Dios tenga compasión de tu vida. Pero hay una tercera razón por la cual Israel estaba en esta condición y que es la misma razón por la cual muchos cristianos hoy están viviendo vidas desoladas de la gloria de Dios. Y es esta la tercera razón, hermano. Es que muchos cristianos, al igual que Israel, hoy han menospreciado y han profanado el día del Señor. Yo quiero que tú busques conmigo en tu Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 20 al 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 20 al 21. Amén. Fíjate, vamos a hacer algo, hermano, para que usted pueda tener el cuadro completo. Mira, segundo de Crónicas, capítulo 36, relata las razones, explica claramente las razones por las cuales Israel estaba en la condición en la que estaba. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos 20 y 21, pero yo quiero, antes de leer el verso 20 y 21, yo creo que tú leas conmigo el verso 15 y verso 16. Dice el verso 15, el verso 16, y el Señor, Dios de sus padres, le envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Vamos, hermanos, la razón por la cual aquellos cristianos que están viviendo vidas desoladas deben orar a Dios y debemos suplicar que Dios tenga compasión de nosotros en medio de nuestra desolación espiritual es porque permanecer en esta condición, pues, si tú permaneces en esta condición, puede llegar el momento que ya no haya remedio para tu vida. Y Dios está expresando, Dios está dando las razones, las evidencias por qué Dios mandó a Nabucodonosor, a Babilonia, a tomar a Jerusalén. Y mira el verso 20. Dice, y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Verso 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Yo quiero que tú hagas una pausa en este pasaje por un momento. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con la desolación de Jerusalén? Hermanos, una de las cosas que Dios una y otra vez le repetía a su pueblo y lo exhortaba era aguardar el día del Señor. Que en aquel tiempo era el sábado cristiano, era el sábado. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones, hermano, una y otra vez rompían este mandamiento que Dios le había dado de guardar el día del Señor.
No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esdras y de Nehemías, hermanos, relatan el tiempo en el que relatan lo que ocurre cuando Dios saca a los israelitas de Babilonia y los lleva de regreso a la tierra, a Jerusalén, a reconstruir la ciudad. Y cuando tú lees el libro de Nehemías, tú te vas a dar cuenta, hermano, que uno de los pecados que la nación de Israel cometía, aún a pesar de todo lo que había pasado, era que precisamente no respetaban, no guardaban el día del Señor. Nehemías tuvo que poner guardias, cerrar las puertas de la ciudad y poner guardias para que en el día del Señor o en el día de reposo no hubiera venta, no hubiera negocio, porque en ese día tanto los que no eran parte del pueblo de Israel como los israelitas negociaban y era un día común como cualquier otro día. Aún a pesar de todo lo que Dios le había traído sobre ellos por causa de romper el día del Señor, de no guardarlo. Ellos estaban tan enfocados en ellos mismos y ellos, hermanos, habían roto este mandamiento de tal manera que incluso el sabático que Dios había determinado, que cada 7 años la tierra tenían que dejarla descansar. Pero ellos estaban tan afanados, hermanos, que ellos ni siquiera respetaron este sabático que Dios había establecido para la tierra. Y por causa de eso, Dios le dijo, Dios los envió 70 años a Babilonia y así Dios le dio reposo a su tierra. Pero la causa, hermano, la causa primaria es que el pueblo de Israel no respetaba, no guardaba el día del Señor. Ellos no solamente que no obedecían la palabra de Dios, no solamente que estaban endurecidos en su pecado, sino que también, hermano, ellos habían decidido romper el día del Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántos cristianos hoy no hacemos lo mismo? Yo creo, hermano, que en Estados Unidos de Norteamérica, uno de los mandamientos que con más facilidad y con más limpia conciencia los cristianos rompen una y otra vez es el mandamiento de guardar el día del Señor. Y ese día lo agarramos para cualquier cosa. Hermano, ese día muchos cristianos van a la iglesia a la mañana y ese día ya cumplieron. Y en la tarde lo agarran para hacer cualquier otra cosa. Cuando Dios ha separado ese día para que disfrutemos de Él, para que vengamos juntos con su pueblo, a adorarlo a Él y a recibir su palabra. Sin embargo, hermano, hoy tú ves que en América muchas iglesias ya ni siquiera punto en la tarde tienen. Porque hemos sido, hermano, hechos cautivos por la cultura de este mundo. La iglesia de hoy ha amado lo que este mundo ama, ha valorado lo que este mundo valora y ha olvidado, hermano, buscar la gloria de Dios guardando el día del Señor. Y por eso la vida de muchos cristianos está, hermano, en completa desolación de la gloria y el poder de Dios. Por eso la iglesia ha perdido el impacto en el mundo que la iglesia ha tenido históricamente. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, por causa de la dureza de nuestro corazón y porque hemos profanado el día del Señor. Y es por esa razón que todos nosotros debemos suplicar a Dios: Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros en nuestra desolación. Pero no solamente debemos pedir que Dios tenga misericordia o compasión de nosotros. También, amados hermanos, nosotros, nuestra iglesia, tú y yo, debemos orar para que Dios nos perdone por la causa de nuestra desolación. Que Dios nos perdone por la causa de nuestra desolación. Amados hermanos, mira conmigo. Vamos a volver a Daniel capítulo 9. Amén. Y mira el versículo, hermano,
Mira el versículo 18 y verso 19. Dice: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestra súplica delante de ti, sino por tu gran compasión. Mira el verso 19. Vamos a leer la primera parte. Dice: oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Hermano, yo quiero que tú notes que esta oración de confesión de Daniel culmina con una súplica a Dios para que Dios perdone el pecado de su pueblo. Daniel estaba suplicándole a Dios que Él lidiara con el problema del pueblo, con el pecado del pueblo, perdonando al pueblo por su rebelión y por su infidelidad a Dios. Y quiero que note también que Daniel no viene a exigir que Dios los perdone. Daniel viene suplicando. Daniel viene suplicando porque Daniel entiende que el mayor problema, hermanos, de la nación de Israel era su pecado que necesitaba ser perdonado. La mayor necesidad que el pueblo de Israel tenía en ese momento era que Dios tuviese compasión de ellos y que Dios los perdonara. Y esa es la mayor necesidad de todos los que estamos aquí en esta mañana. Yo quiero que tú entiendas algo. Tu mayor necesidad, tu mayor problema es tu pecado. Ese es el mayor problema de todos los cristianos que estamos aquí hoy. Es tu pecado quien te separa de Dios. El pecado es tu desobediencia lo que ha causado que tu vida esté desolada de la gloria de Dios. Ese es tu mayor problema. Y hasta que tu pecado no sea perdonado, hasta que tú no te arrepientes, hasta que Dios no tenga compasión de ti y perdone tu pecado, tú vas a permanecer de la misma manera, cosechando el fruto de la disciplina de Dios sobre tu vida. Pero este también es el mayor problema de todos los que están aquí en esta mañana, que no son cristianos. Tu mayor problema es tu pecado que te separa de Dios. Es tu pecado que te aparta del Dios santo y verdadero. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es tu mayor problema? Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos pueden dar podemos dar una lista de diferentes problemas que creemos que es nuestro mayor problema. Mi hijo no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposo no me quiere, tengo problemas económicos, tengo problemas de salud. Todos esos problemas, aunque son serios y son difíciles, no son tu mayor problema. Si tú no eres cristiano, tu mayor problema es que Dios está enojado contigo por causa de tu pecado y tu desobediencia. Tu mayor problema es que la ira y el furor de Dios están sobre ti por causa de tu pecado y tu desobediencia. Tu mayor problema es que debido a tu condición, tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay nada que tú puedas hacer para salir de esa condición y resolver ese problema. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios no solamente es justo y recto e ira, Dios también es un Dios compasivo y perdonador. Y Dios te mostró su amor en que tú, siendo pecador, siendo digno de la ira y el juicio eterno de Dios, Dios envió a su único hijo perfecto, inocente, a morir en tu lugar en la cruz del Calvario. Él descendió del cielo, tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, experimentó la ira de Dios sobre él, fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día entre los muertos, para que todo aquel que cree en él y se arrepiente de su pecado pueda ser perdonado por Dios. Amén. Tu mayor problema ha sido resuelto en Cristo, porque tu mayor problema es tu pecado. Tu mayor necesidad, mi amigo, es Cristo. La única manera que tú tienes de beneficiarte
de la obra de Cristo a favor tuyo es creyendo y arrepintiéndote de tu pecado. Es por eso que, mi amigo, tú que estás hoy aquí sin Cristo, sea que lleves tiempo viniendo a la iglesia, sea que lleves poco tiempo viviendo en la iglesia, sea que incluso, si tú eres incluso miembro de la iglesia, pero tú no eres cristiano y tú lo sabes, yo hoy, en nombre de Cristo, yo te llamo hoy al arrepentimiento. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados para que tus pecados sean perdonados y tu tiempo de desolación termine. Debemos orar para que Dios nos perdone por la causa de nuestra desolación. Hermanos, y la causa de nuestra desolación, como ya hemos visto, es nuestro pecado. Yo creo que tú mires la urgencia con la que Daniel oró. Dice, hermanos, en el verso 19, oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. Y dice el texto, no tardes. No tardes, Señor. Perdónanos ahora. Actúa en nuestras vidas. No tardes. Vamos, hermanos. Cuando tú lees estos versos, tú puedes ver, puedes experimentar, vamos hermanos, la urgencia con la que Daniel oró a Dios. ¿Tú sabes por qué Daniel oró con tanta urgencia? Porque Daniel entendía cuál era la gravedad del pecado. Y déjame decirte algo a ti en esta mañana, hermano. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos hoy, voy a hablar de los cristianos, es que tendemos, hermano, a juzgar la gravedad del pecado por las consecuencias temporales y no por la naturaleza del pecado mismo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en la iglesia, incluso en nuestra iglesia. Que nosotros tendemos a juzgar los pecados por las consecuencias temporales que tienen. Y cuando pecamos, nos sentimos mal por las consecuencias temporales del pecado. Por ejemplo, cuando me sorprenden en adulterio y mi mujer me sorprendió siendo infiel, eso me hace sentir mal y me siento destruido porque por causa de mi pecado mi familia se destruyó, mi familia se rompió. Y me siento destruido, me siento mal. Y vengo a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Pero me estoy sintiendo mal, ¿por qué? Por la consecuencia de mi pecado. Sin embargo, no nos sentimos de la misma manera cuando rompemos el día del Señor. Cuando no lo guardamos. Porque para nosotros, hermano, nosotros buscamos, valoramos el pecado por sus consecuencias temporales, no por lo que el pecado es. Hermanos, tanto es así que ya hoy la iglesia no llora por su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste delante de Dios confesando tu pecado y lloraste? No por las consecuencias del pecado, no porque por tu pecado tu familia se destruyó, no porque por tu pecado tus finanzas se destruyeron, no porque por causa de tu pecado tu vida es un desastre. No. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tu pecado a Dios y tú lloraste en la presencia de Dios? Porque tú sabes que tu pecado ofendió, manchó la gloria de Dios. Por eso que el pecado es tan grave, hermano. No tanto por las consecuencias, sino por la naturaleza del pecado. Porque cada vez que tú mientes, cada vez que tú rompes el día del Señor, cada vez que tú te burlas de la palabra de Dios y desprecias a Dios, despreciando su palabra, tú estás ofendiendo la gloria del Dios Altísimo. Y eso debe romperte. Si tú estás en Cristo, eso debe romper tu corazón. Y eso te debe llevar a confesar tu pecado con urgencia, con un corazón roto. Hermanos, nosotros hemos perdido de vista la gravedad del pecado. Porque lo juzgamos por sus consecuencias temporales y no por lo que el pecado es verdaderamente. Y es por eso que tú y yo
Debemos orar para que Dios tenga misericordia y Dios nos perdone. Que Dios nos perdone por las consecuencias, por las causas de nuestra desolación. Amados hermanos, en esta mañana hemos visto, hermanos, bajo el título de nuestra oración, hemos visto que debemos suplicar a Dios que tenga compasión de nosotros en nuestra desolación. Hemos visto, hermanos, que debemos orar para que Dios nos perdone por la causa de nuestra desolación. Hermano, tú debes orar en esta mañana que Dios muestre su favor a tu vida. No solamente te perdone, no solamente que te escuche y te perdone, sino que Dios actúe en tu vida. Tú necesitas que Dios actúe en tu vida. Y Dios actúa en nuestra vida por medio de su palabra. Yo quiero en esta mañana, antes de terminar, yo quiero animarte. Yo quiero que a todos los que están aquí hoy, que son cristianos, yo quiero animarte en el nombre del Señor a que tú evalúes tu vida. E identifiques con la ayuda del Señor cuál es la causa por la cual tu vida está desolada de la gloria y el poder de Dios. Y quiero animarte a que tú hagas confesión de pecado y que le pidas a Dios que Él actúe en tu vida. Y quiero hacer énfasis en esto porque Daniel hizo énfasis en esto. Daniel dijo: Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, actúa. Porque Daniel sabía que solamente ellos podían salir de esa condición por la obra sobrenatural de Dios en sus vidas. Hermano, y esto es una realidad. Yo quiero, hermano, que tú veas la importancia de orar de esta manera. Que el Señor actúe en tu vida. Tú no puedes salir de tu desolación tú solo. Tú necesitas la obra sobrenatural de Dios en tu vida, por medio de su palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no confesamos pecados? Señor, perdóname por X pecado. Y venimos la semana que viene: Señor, perdónanos por X pecado. Y pedimos perdón por los mismos pecados, pero porque esos pecados no tienen consecuencias graves, no le damos la importancia que tienen. Y no nos arrepentimos realmente. Decir: necesito dejar de decir mentira, y continuar diciendo mentira, no es arrepentimiento. Decir: necesito cambiar mi manera de hablar y seguir hablando de la misma manera que tú hablas, diciendo malas palabras, blasfemando contra otra persona. Eso no es verdadero arrepentimiento. Decirse: yo necesito cambiar y priorizar a Dios en mi vida y continuar poniendo a Dios en el último lugar de tu vida. Eso no es verdadero arrepentimiento. Tú simplemente estás añadiendo condenación a tu alma porque tú estás reconociendo tu pecado, pero no estás haciendo nada para cambiar, para que salir de esa condición, porque tú no has entendido que tu pecado ofende, mancha la gloria de Dios. Y por eso tú y yo necesitamos que Dios nos perdone y que Dios actúe en nuestras vidas. Y si tú no eres cristiano, tú necesitas en esta mañana que Dios actúe en tu vida, dándote un nuevo corazón y guiándote al arrepentimiento. En un momento vamos a cantar al Señor, y mientras cantamos, yo quiero animarte a que tú ores a Dios, que Él tenga compasión de tu vida, que Él te perdone y que Él actúe en tu vida. Esa es tu única esperanza. Esa es la solución a la desolación de tu alma. Hermanos, quiero hablar a los miembros de la iglesia, de esta iglesia. Tú y yo debemos orar intencionalmente en esta manera. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos perdone y que actúe en nuestras vidas. Vamos a ponernos en